El día de hoy vamos a tener un video increíble en este canal de Monitor BTC de algo que me han pedido muchísimo, un intercambio de criptomonedas descentralizado donde podamos hacer trading desde cualquier parte del mundo, donde te voy a mostrar el paso a paso de cómo hacerlo, porque vas a poder operar las mejores criptomonedas del mercado solamente con una conexión a internet y una billetera descentralizada como puede llegar a ser MetaMask. Si esto es algo que te interesa, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté, el día de hoy vamos a hablar de un intercambio descentralizado de lo más interesante llamado Apex, que te va a permitir operar futuros sin la necesidad de verificar tu identidad ni hacer el calle C. Para mí va a ser muy importante que te quedes conmigo en este canal de Monitor BTC porque vengo a hablarte de un DEX con un gran volumen de trading que te permite operar futuros desde cualquier parte del mundo. Sin importar tu identidad, en cualquier par de criptomonedas que desees vas a poder operar futuros, inclusive con un gran apalancamiento. También este Apex tiene diferentes productos los cuales vamos a estar tocando en este canal, pero lo importante es que puedes operar futuros, ¿ok? Así que me voy a concentrar en mostrarte cómo hacerlo, ya que con tu billetera de MetaMask y una simple conexión a internet vas a poder conectarte con diferentes redes blockchain y poder hacer trading con las mismas monedas que ya tienes en tu MetaMask. Yo en mi caso este tutorial lo voy a estar llevando con USDT en lo que sería la Binance Smart Chain, o sea, la red de BNB. ¿Ok? Pero ten en cuenta de que este tipo de productos te va a dejar operar con tu billetera de MetaMask simplemente conectando tu billetera, ¿ok? A cualquier red. Lógicamente, los activos que tienes dentro de tu billetera de MetaMask no se ven comprometidos, solamente vas a pasar el saldo que vas a necesitar para operar, que en este caso pueden ser monedas de USDT o monedas de USDC, o sea, monedas estables, ¿ok? Acá tienes una infinidad, de verdad, infinidad de pares que vas a poder operar, tanto con USDT como con USDC, ¿ok? Te puedo pasar por alguno de ellos, como puede llegar a ser Bitcoin, Ethereum, puede llegar a ser la moneda de Render, la moneda de Bonk, la moneda de DOT. La verdad es que tienes infinidad de activos que, como te dije, puedes operar desde cualquier parte del mundo. Inclusive, si estás dentro de los Estados Unidos, que hay muy pocos, realmente muy pocos intercambios centralizados que te permiten operar con futuros, aquí no vas a tener ningún tipo de problema. Puede ser desde cualquier país y sin problema vas a poder operar futuros. Entonces, lo que vamos a hacer es venir a Apex Protocol, ok, el enlace te lo voy a estar dejando como siempre abajo en la descripción, y en el apartado de productos vamos a ir a DEX, ok. Como ves acá en esta pantalla, tú simplemente vas a tener que conectar tu billetera, que vas a poder conectar varias billeteras, ok. Yo en mi caso voy a conectar la más universal, que es la de MetaMask. Simplemente dándole clic acá se me va a habilitar mi billetera de MetaMask. Como ves acá me dice MetaMask si quiero directamente conectarme con lo que sería el exchange de Apex, ok, con mi billetera de BNB, que justamente está acá con un saldo que tengo en BNB. Le voy a dar clic aquí a siguiente, le voy a dar clic aquí a conectar y simplemente la billetera de BNB o de Ethereum o de Arbitrum se conecta a Apex para los fondos que tengo allí poderlos destinar al trading, ok. En mi caso a mí me dice que cambie la billetera de BNB a Ethereum, pero también puedo manejar la billetera de BNB. Simplemente le voy a dar clic aquí a cambiar red y se me visualiza acá mi billetera de MetaMask. Si quiero pasar, por ejemplo, a la red de BNB o a la red de Polygon o a la red de Arbitrum, simplemente le doy un clic a la red a donde me quiero pasar y fíjate que se me cambia básicamente mi MetaMask de red de Ethereum a red de BNB. ¿Por qué la de BNB? En mi caso, para poder hacer el trading. Entonces aquí simplemente le voy a dar clic, si este botoncito te aparece, le doy a Send Request, ¿ok? Y se me habilita lo que sería mi billetera de MetaMask de nuevo para poder hacer la firma y poder operar dentro del intercambio. Le doy clic aquí a firmar y lo único que yo tengo que hacer en este momento es simplemente hacer trading con los fondos que yo tengo en mi MetaMask. Aquí básicamente el mismo exchange te da un instructivo de cómo debes hacer para colocar órdenes, bien sea órdenes límite, órdenes a mercado o órdenes condicionales. Yo simplemente me habilito el panel para poder hacer las operaciones, ya que yo ya tengo conocimiento de cómo hacer este tipo de operaciones en un intercambio centralizado, y en el descentralizado va a ser exactamente lo mismo. Como te das cuenta, acá tienes varios pares, acá tienes el apalancamiento que puedes utilizar, que en algunos casos va hasta 30x de apalancamiento. En algunas monedas puedes llegar a tener inclusive más apalancamiento que en otras, pero como te das cuenta puedes operar como un intercambio centralizado totalmente normal.
¿ok? Puedes colocar tanto operaciones límite como operaciones a mercado en varios pares que te salen en este apartado. En mi caso yo podría operar con monedas de USDT, ya que los balances que yo tengo en mi billetera de MetaMask son justamente en USDT. Entonces, ¿cómo haría para pasarme los USDT a mi cuenta de Apex? Muy sencillo. Aquí en el apartado de abajo, fíjate que sale USDC Address y también te sale la USDT Address, que básicamente es tu billetera de USDT o de USDC del intercambio de Apex. Lo único que tú tienes que hacer es depositar, bien sea USDC, que es una de las monedas estables, o USDT. Simplemente lo que yo voy a hacer es fijarme en un par de USDT, por ejemplo BTC USDT, y se me va a habilitar la billetera de USDT. Lo único que tengo que hacer es depositar y la cantidad de dinero que yo tengo en mi balance de MetaMask va a aparecer acá. Tengo que ponerle, por ejemplo, que quiero operar en USDT Perpetual, tengo que poner la red que yo voy a estar operando, por ejemplo, puede ser la red de Ethereum, de BNB o de Arbitrum. Yo en este caso tengo mis fondos en BNB, mi asset, o sea, la moneda que yo voy a depositar es USDT, y fíjate que aquí ya me sale el disponible que yo tengo en mi billetera. Justamente en mi billetera de MetaMask tengo $50, ¿ok? Entonces yo puedo colocar el monto que yo quiera, por ejemplo, $10, $20, $50, la cantidad que yo tenga en mi balance de monedas de USDT o de USS, ¿ok? Fíjate que, por ejemplo, si paso a USS, yo no tengo balance disponible. ¿Okay? Entonces, lógicamente no puedo depositar esa moneda porque lo que yo tengo en MetaMask es la moneda de USDT. ¿Okay? Espero que haya quedado claro. Cualquier cosa en los comentarios me pueden dejar sus preguntas. Voy a depositar los $50 completos que yo tengo en mi billetera de MetaMask y lo único que tengo que hacer es aprobar los contratos para que se vayan directamente al exchange. Coloco acá, quiero depositar los USDT, el límite de gasto personalizado. Puedes dejar este monto que ya viene por defecto o inclusive puedes colocar simplemente el monto que tú quieras depositar acá. Por ejemplo, lo máximo que voy a depositar acá son $1000, $5000, $10000. Acá tú fijas el monto. Yo en mi caso, como voy a depositar ahorita $50, voy a aprobar el contrato como máximo que se me gasten $100 de mi billetera para poder operar. Le doy clic aquí a siguiente, clic aquí a aprobar y simplemente se me habilitan los USDT en lo que sería el exchange descentralizado de Apex para poder hacer el trade. ¿Ok? Fíjate que aquí ya puedo confirmar el depósito, confirmo que esos $50 quiero que me los pase a mi cuenta de Apex. ¿Ok? Eso es lo único que tienes que hacer como para tener el balance y poder operar. Y listo, una vez pasaron unos 2-3 minuticos, lo único que hice fue actualizar la página y aquí ya me sale que tengo available, o sea, disponible 50 USDT. ¿Ok? Que con eso yo ya puedo operar. Acá lógicamente puedes depositarte mucho más o mucho menos. Lo importante es que ya sepas que puedes hacer trading sin tener que hacer verificación de identidad desde cualquier parte del mundo, inclusive desde los Estados Unidos. Puedes hacer este tipo de operaciones sin problema. Te traes tus USDT a tu MetaMask y los colocas en la plataforma de Apex para operar todos estos pares que te estoy mostrando en pantalla. Estos son los de USDT y los de USS prácticamente tienes las mismas monedas. ¿Ok? Acá lo que te va a estar mostrando sencillito es cómo hacer un trade, cómo hacer tus operaciones de compra, cómo hacer tus operaciones de venta y cómo colocar el apalancamiento. También los precios de liquidación los puedes ver sin problema. ¿Ok? Yo en mi caso voy a empezar con una operación límite. ¿Cómo hacer una operación límite en este exchange? Por ejemplo, más o menos colocarme en el área de los 62.300. ¿Ok? Ahorita justamente como el mercado viene cayendo algo, voy a aprovechar para meter un long. ¿Ok? Justamente en este punto que me está dando la entrada, voy a estar colocando el 25% de mis fondos que tengo disponibles en el exchange. ¿Ok? De los $50 que tengo disponibles, voy a estar colocando aproximadamente un 25% para meter un long. ¿Ok? Y aquí fíjate que me sale en el apartado de abajo más o menos cuál sería mi precio de liquidación si yo trabajase con un apalancamiento de 10x, que es el que me viene por defecto. Yo puedo trabajar con un apalancamiento de 10x o puedo trabajar con un apalancamiento de 50x para este par de Bitcoin. ¿Ok? Obviamente tengo las opciones de operar con operaciones cross, o sea, operaciones de margen cruzado, y lógicamente mis $50 son lo que van a estar de garantía para meter esta operación. Lo bueno de todo esto es que mi precio de liquidación, fíjate que está bastante lejos si yo meto esa operación en long ahora mismo. De los $50 lo que yo estoy utilizando en mi capital son $6. Fíjate que aquí a medida que yo aumento más esa porción de capital de mi cuenta, este long se me va abriendo con un mayor capital. ¿Ok? Yo en mi caso voy a utilizar solamente esos $6 para meter la operación y una vez ya quiera entrar en el mercado le doy acá a comprar long. Fíjate que el precio está más o menos en los 62.392 y yo me estaría metiendo en los 62.374. Inclusive podría subirlo un poquitico para que la orden se me ejecutara más rápido. Podría por ejemplo colocar 62.394, ¿ok? Para estar ahí lo más arriba posible. Le doy comprar long y confirmar.
¿ok? Fíjate que mi operación se me colocó en el mercado como una operación límite. Tengo que esperar a que efectivamente el precio empiece a bajar algo para que toque mi operación y efectivamente se me habilite. Acá ya me muestra como en un tutorial qué es lo que yo tengo que hacer para fijar, por ejemplo, un precio take profit, un precio stop loss. Simplemente le doy done porque yo ya sé más o menos cómo operar en este tipo de trades, como una operación también que puedes hacer en cualquier intercambio centralizado, ¿ok? Acá ya me fija más o menos el porcentaje de ganancia o de pérdida que yo estoy teniendo en cada una de las operaciones. Como te fijas, mi precio de liquidación está bastante bajo, ya que yo estoy operando con un margen cruzado a 10x, o sea, estoy operando con mis $50 completos, pero con precios de liquidación muy lejanos. Acá yo lo que puedo agregar es un precio de take profit y un precio de stop loss. Yo, lógicamente, cada vez que abro una operación, lo que fijo es un precio de take profit, y acá puedo colocar que, por ejemplo, yo entré en un precio de 62.394, pero yo me fijo un take profit, por ejemplo, de que si el precio de Bitcoin llega a los 65.000, se me cierre la operación. Puedo colocar, por ejemplo, 64.982, ¿ok? Como precio de take profit, y cierro todo el capital que yo en este caso coloqué en el mercado. En mi caso, si se cierra a ese precio, ¿ok? En los próximos días, lógicamente yo estaré obteniendo una ganancia de un 41% del capital que yo estoy arriesgando. Si eso me parece que está bien, simplemente confirmo. Aquí también puedes colocar un precio de stop loss. Por ejemplo, si el precio de Bitcoin llega a 60.000, ciérrame la posición. Yo en mi caso no voy a colocar precio de stop loss porque el precio de liquidación lo tengo sumamente lejano, una cosa casi que imposible, así que simplemente coloco mi precio de take profit y le doy clic aquí a confirmar, ¿ok? El mercado, fíjate que desde que yo entré ha caído algo. Ahorita fíjate que recién entro, estoy más o menos en un 12% negativo, pero no me tengo que preocupar siempre y cuando esta operación que yo estoy colocando ahorita mismo en el mercado vaya a la larga a mi favor. ¿Ok? Ahorita el precio puede ir muchísimo más bajo, inclusive puede buscar el área de los $60.000, pero si a la larga el precio de Bitcoin sube a los 65.000, mi precio de take profit se va a activar y voy a estar ganando aproximadamente un 40% de esta posición que coloqué, ¿ok? Lógicamente, todas estas posiciones, una vez yo vaya generando profit, vaya generando ganancias, puedo irlas llevando hacia mi cuenta, ¿ok? Puedo irlas llevando hacia mi MetaMask. ¿Cómo hago eso? Vengo a la función de withdraw, ¿ok? Y simplemente retiro el saldo que yo voy ganando, ¿ok? Que yo voy consiguiendo de beneficio a mi cuenta. Inclusive puedo retirar todo el balance disponible que una vez deposité, lo puedo retirar a mi cuenta. Solo que en mi caso no me vale la pena retirarlo ahorita porque tengo una operación en el mercado, ¿ok? Y obviamente no lo voy a hacer. Una vez yo cierre todas las operaciones que yo tengo dentro del mercado, sí puedo directamente pasarme ese balance otra vez a mi MetaMask para tener los USDT, los fondos dentro de mi billetera de MetaMask, que es la billetera que yo controlo las llaves privadas, ¿ok? De momento voy a dejar esta operación así. Si quieren igual que siga con este tipo de operaciones en este canal de Monitor BTC, déjenme acá abajo en los comentarios que les interesa saber de este tipo de operaciones con intercambios descentralizados, porque es una muy buena forma de conseguir ganancias sin tener que verificar la identidad. Ahora, la plataforma de Apex también tiene una función de earn, ¿ok? En las cuales tiene dos cosas interesantísimas. Una, que es el apartado de staking, ¿ok? Que vamos a ir a él, ¿ok? Vamos a ir al apartado de staking para que conozcas un poco de esto, que también puedes llegar a conseguir ganancias con las criptomonedas simplemente depositándolas aquí, ¿ok? Yo en mi caso estoy en la red de BNB para, lógicamente, por temas de comisión, hacer estos depósitos y retiros más baratos. Pero si quiero usar las opciones de staking, solamente lo puedo hacer por estas tres redes, que creo que la que sale más a cuenta es la de Arbitrum porque es sumamente barata, y eso te va a permitir hacer, por ejemplo, un staking de la moneda Apex, ¿ok? Que ya puedes comprar en varios intercambios, inclusive centralizados, que el pool está generando un 2,37%. Esto lo que hace es que puedas obtener un ingreso pasivo sin tener que verificar tu identidad. Simplemente con MetaMask puedes hacer este tipo de staking, ¿ok? La verdad, de manera muy sencilla en diferentes redes. También tienes las opciones de agregar liquidez, que es esto que se llama Smart LP V2, ¿ok? Eso te va a permitir a ti, como proveedor de liquidez, también obtener un rendimiento por los fondos que tú depositas acá, ¿ok? Puedes suscribir desde diferentes cadenas de bloque también, puedes suscribir tus monedas directamente para generar un rendimiento sin tener la necesidad de perder tus fondos, porque acá lo que vas a estar haciendo es como una especie de staking, pero en vez de staking es aportando liquidez. En mi caso, no tengo USDC dentro de mi billetera MetaMask para hacerlo contigo, pero ten en cuenta de que es una opción también para generar rendimiento de las criptomonedas que ya tienes en tu MetaMask. Esta es una muy buena opción para aquellas personas que no hacen trading, pero quieren generar un rendimiento de las criptomonedas que ya tienen dentro de su billetera.
¿ok? También dependiendo de los eventos que vaya sacando Apex, acá en el apartado de arriba te van a salir varios concursos, varios eventos en los cuales puedes participar. Por ejemplo, el del halving que pasó hace algunos días, ellos tenían un pozo de premios en el cual te podías llevar USDC, te podías llevar runas o también te podías llevar tokens Ordi directamente a tu cuenta de Apex, que luego esos tokens vas a poder llevarlos a tu MetaMask sin ningún tipo de problema. Así que hay que también estar pendiente de este tipo de eventos. Si estás haciendo trading de forma activa dentro de este intercambio, te conviene siempre entrar a participar en este tipo de eventos porque adicionalmente te puedes llevar unos tokens adicionales. Lógicamente, este evento ya culminó, ¿ok? Ya culminó, ya se repartió directamente los premios de este evento, pero seguramente estemos teniendo varios eventos en el futuro en el cual vas a poder participar simplemente por el hecho de hacer trading dentro de este intercambio descentralizado. Déjame acá abajo en los comentarios qué tal te pareció este tipo de operaciones donde no necesitas verificar tu identidad para poder hacer trading. Yo en mi caso voy a estar haciendo varias operaciones aquí y si en un futuro quieres seguir viendo varias operaciones que hagamos dentro de lo que sería este DEX, la vamos a seguir haciendo y te las podemos compartir acá en este canal de Monitor BTC. De momento mi operación de Bitcoin dólar va algo en pérdida porque justamente yo entré en esta línea punteada verde, ok, fíjate que el precio ha ido hacia abajo y como yo coloqué un long, de momento voy algo en pérdidas, aunque con el precio de liquidación bastante lejano, así que no tengo mucho de qué preocuparme porque estoy seguro que esta operación a la larga la vamos a terminar ganando. Inclusive yo creo que en los siguientes días el precio puede llegar a recuperarse y ya tenerla en positivo. Como de momento no se va a cerrar porque el precio tiene que llegar acá a esta línea punteada roja que está en los $65.000 aproximadamente, yo de momento me voy a mantener simplemente observando el mercado ya que coloqué mi operación y simplemente voy a la espera de que el precio llegue hacia mi target. Yo espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor regálame un pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita, no se te olvide con campanita y nos vemos en un siguiente video.